Bueno, a mí me encanta recibir a gente en el piso y al invitado también le gusta compartir en el piso. Porque con esto de la tecnología, vos sabés que a veces lo primero que ofrezco es lo virtual y capaz que la persona quiere venir, como es tu caso, y me parece fantástico, ¿viste? Estamos con Lucas Parenti, licenciado Lucas Parenti, que divide su residencia entre Argentina y Brasil, principalmente en Rosario, ciudad natal donde desarrolla su actividad profesional para, para solventar su actuación en derechos humanos, en Río de Janeiro, Brasilia, Funvenides, es una fundación. Una fundación venezolana, entre otras. Bueno, y acá está el amplio currículum. Después dice No Más Hijos Rehenes, es red internacional que reúne una gran cantidad de asociaciones formalmente constituidas, como también de grupos autoconvocados de madres, padres, abuelos y familiares afectados por el impedimento de contacto, alienación parental, secuestro internacional parental y todo tipo de maltrato infantil, con representación en más de 30 países a nivel global, presente en todos los continentes. Bueno, sigue acá tu currículum resumido. Si querés, presentate vos, Lucas. Mira, primero felicitarte, porque así como bien marcaste la cuestión de la gente que le gusta venir y qué sé yo, los que somos medio feos, no nos gusta ver, ¿no? Es una Pero opinión personal. sí, pero fíjate, estamos... Felicitarte primero, le pones la cara, le pones el pecho, hoy estamos atravesando cambios fuertes, cambios cada vez más veloces, tecnología, relacionamientos y un montón de cuestiones. Pero hay algo que es importante, en mi opinión, y por eso también quería venir, es un placer, te vuelvo a agradecer, que tiene que ver con una crisis en la comunicación que estamos viviendo. En realidad es una crisis del lenguaje, que por ejemplo esa mirada que estás teniendo ahora conmigo, asintiendo con la cabeza, habla mucho más de las pavadas que yo pueda decir con las palabras. Eh, y quien busca noblemente comunicar, y estos espacios a mí me encantan porque, viste, uno puede gestualizar, podemos interactuar más en ese tipo de gestos o muecas que haces que con lo que podamos decir. Yo te digo la verdad, por ejemplo, ayer estaba almorzando, yo estuve un tiempo afuera, acabo de llegar, eh, me quedé impactado con una especie de declaración, de confesión en la tele de un chico, un periodista reconocido aparentemente acá en la ciudad, yo estoy un poco fuera del tema, y me dejó chocado, te digo la verdad, choqueado se dice en portugués, se dice chocado. Juan Pedro Lear. Sí, te soy sincero, estaba comiendo y dije, mira, qué desgracia, qué tragedia. Y me quedé reflexionando un poco también con lo que nosotros, bueno, del ámbito donde nosotros nos conocemos y interactuamos. Y si querés yo te propongo no sé, hacer un repaso. Te vuelvo a repetir, uno está sensibilizado porque estamos previo a una fecha que es el 25 de abril, que es una fecha tipo efeméride, que bueno, nuestro espacio de lucha social lo abraza un poco como si fuese nuestro día, porque es el Día Internacional contra los Malos Tratos Infantiles. Se tocan diversos tipos de cuestiones y justamente estos meses que voy a estar acá es para generar algunas articulaciones que ya están muy avanzadas en relación a vulneraciones infantiles de diferentes tipos. Eh, Mirá, Ale, Entonces lo estabas viendo en vivo, estaba viendo en vivo como y me tantas quedé... familias acá en Rosario, porque si bien hay redes, canales de YouTube y todo eso se amplió, pero sigue Estaba siendo un mirando el clásico. televisor, no te digo el El televisor televisor, cuadrado porque no claro. existen No, más. no. Estaba comiendo ahí, Sí, sí. yo como temprano, antes de que me agarre el hambre. Mira, Y vamos te al... empezó a Te impactar. digo qué es lo que me choqueó y por A eso ver. también te comenté sobre esta crisis del lenguaje y también en algunas... Bueno, en realidad también estas problemáticas que tenemos en la comunicación. Y bueno, primero, bueno, abrazarlo a este periodista en primer lugar, obviamente, una tragedia, ¿no? No sé si la mayoría de la gente, creo que en la ciudad
lo ha escuchado y lo tiene. Sí, sí, no solamente en la ciudad, porque ayer conversaba con Pablo Suárez de Lima, para que el próximo sábado analicemos más desde la profesión, lo que son las pruebas, lo que es un relato en un contexto de consultorio, etcétera, 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 como disparador con este Te digo, tema. Así mira, que en todos lados, no van a ser todas las personas, pero no, es un llegó a tema muy muchísimos vigente lados. también. Mira, yo te hago una propuesta que tiene que ver con, por ejemplo, ¿cuál fue el primer impacto? Acá estamos delante de un niño, hoy adulto, Sí, con una marca enorme, ¿no? Dejemos de lado la tragedia del suicidio del padre, eh, lo que aparentemente no sé si pasó con el tío también, si mal no recuerdo, toda una serie de abusos, de vulneraciones. Cuando yo te digo tratar de ver los temas con una mirada tipo interdisciplinar, tiene que ver con porque hay tantas verdades como perspectivas, tiene que ver con que, te digo la verdad, la forma como lo comunicó enseguida me llegó, y, y- y nosotros que estábamos activos en estas cuestiones que trabajamos algunas juntos, los vemos. Yo, si vos querés, te propongo hacer lo siguiente, un ejercicio de repasos de evolución de paradigmas de parentalidad. Con ello vamos a hacer un repaso histórico de la dinámica familiar y las conflictividades familiares actuales. Eh, Honestamente, con el mayor de los dolores, te quiero decir que hay también una irresponsabilidad a la hora de tratar estos temas, tanto de las autoridades, tanto de los comunicadores, pero el principal responsable, en mi opinión, creo que también es uno de los tres poderes del Estado, que es la justicia. totalmente. Mira, casualmente yo aprovecho para mandarle un abrazo, que ya está jubilado. Yo empecé a trabajar, lo hacía en realidad estaba estudiando Derecho y tomaba las audiencias en el juzgado, no me acuerdo si era el juzgado el de la tercera o el de la cuarta nominación de Gabriel Batagliotti. Te voy a dar dos situaciones que, por ejemplo, que cuando estaba ahí dije, pucha, qué mal que estamos. A ver. Yo trabajaba, bueno, tengo mi lugar de trabajo personal, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con asesoramiento para empresas y qué sé yo. Y como estaba estudiando Derecho, la parte del derecho de familia, sobre todo la parte procesal, se veía todo el círculo de un proceso en el derecho de familia, porque en principio tenían que durar 6 meses los procesos. Entonces, al no estar tanto en la actividad del litigio, que no me interesaba, estaba más en una área comercial, me fui a tomar las audiencias convocado por este juez. Dos cosas. Me acuerdo que ya en mi propia oficina, siendo estudiante, había quedado en desuso una notebook chiquita. Y le digo, che, ¿no querés que la traiga para tomar las audiencias? ¿En qué año estamos hablando? No, hace No, pero 90 y yo creo que 96, 97, por ahí. Sí. Digo, no da para traer eso, lo dejo como editor de texto. Yo tenía que escribir a máquina, imagínate que estaba ahí. Me dice, no se puede. Dije, bueno, está bien, no hay problema. Se entiende, ¿no? El derecho civil tiene un foco en la seguridad de los actos. No es lo mismo comprar una casa, comprar un auto, que tenés que hacer un boleto y qué sé yo, que comprar un paquete de caramelos en un kiosco, ¿no? Necesita de más celeridad. Ese fue el primer impacto. Dije, che, estamos 20 años atrasados. Y después el segundo, que medio que me expulsó de ahí por decisión propia, es el ambiente que se veía en los pasillos de tribunales. En ese contexto, mirá, yo te hago esta propuesta. Vamos a tratar de entender de dónde venimos y a dónde podemos llegar, haciendo una mirada de repaso de evolución de paradigmas. Evolución de paradigmas en el sentido de cambios muy rotundos. El primer paradigma de parentalidad, Sí. para ubicarnos y no hacerlo tan extenso, comienza en la Edad Media hasta la Revolución Industrial. En todo aquel concepto hay que ubicarse en tiempo y en espacio, ¿no? Y hay que conocer el pasado para comprender el presente. En aquel momento, por ejemplo, ¿cómo funcionaba en la dinámica familiar? Un sistema machista, que hoy a veces se critica como si estuviese vigente, el patrio poder. El hombre como dueño de las cosas y las personas, que viene del common law, que es un sistema diferente al sistema jurídico nuestro,
que se va construyendo a través de sentencias y de resoluciones. En ese aspecto vos tenías el hombre que llevaba al niño a aprender el oficio y traer el sustento en la dinámica familiar. Y el hombre, como te repito, el único dueño de las cosas y de las personas. Mi mujer, mi hijo, el dote. Bien. Cuando comienza después la revolución industrial, el trabajo mecanizado, bueno, el hombre empieza a salir a un trabajo, a una jornada de trabajo, la mujer se queda en el hogar. La mirada de la criatura ahora ya empieza a tener una mirada desde el derecho, que es un objeto de cuidado de aquel contrato eterno que era el matrimonio, ¿no? En la dinámica, te vuelvo a repetir, el hombre como proveedor va a buscar el trabajo y la mujer cuidadora del hogar. En estos vaivenes de la historia, veníamos de algo muy marcante, ¿no? El patrio poder, el hombre que era el único dueño, el que tenía derechos, y qué sé yo. Bueno, empiezan obviamente las dinámicas sociales. El necesario feminismo de aquel momento, ¿no? Para equiparar posteriormente a lo que era, por ejemplo, el voto y esas cuestiones, empieza a ocurrir algo, se empieza a crear la teoría de la tierna infancia, por ejemplo. ¿Qué significa esto para resumirlo, para traducirlo al lenguaje cotidiano común? La teoría de la tierna infancia trata al niño siempre tomado como un objeto de cuidado, de aquel matrimonio indisoluble, aquel contrato para toda la vida. Toma al niño diciendo, no retiremos nunca un niño debajo del cuidado de una madre. Y esto comienza a hacerse más fuerte posteriormente a las guerras mundiales. Te doy un ejemplo, mi abuelo italiano tenía su mujer, mi abuela, una hija, mi tía, mucho más grande que mi padre, vivían en Italia, va 5 años a la Primera Guerra Mundial, vuelve con vida, Sí. se va 5 años solo a Argentina, viene a Argentina, construye un espacio en aquella época y ahí consigue traer a su mujer y a sus hijos. Y ahí tiene a mi tío y a mi viejo. Tomando ese caso como un ejemplo, muchos no volvían de la guerra. También en aquel momento, en las guerras también a las mujeres se las llevaba, el Estado las llevaba para trabajar en algunas áreas específicas. Entonces, bueno, se intenta proteger la criatura desde esa mirada, muy interesante en aquel momento. Pero bueno, ya si nosotros observamos ahora la dinámica que te marcaba al principio de estos cambios, que, por ejemplo, la familia saliendo de la familia tradicional. Entonces eso era la tierna infancia, no retirar. No retirar a la criatura del cuidado de la madre. Entonces nos encontramos con algunas legislaciones, por ejemplo, después te voy a comentar algo que hicimos en Ecuador, daba la prioridad materna hasta los 11 años, ¿entendés? Era bastante complejo. Pero bueno, en esas dinámicas, donde justamente, bueno, el feminismo se hace un movimiento más fuerte, mucho más amplio, empiezan los nuevos derechos sociales, derecho del anciano, de la mujer, del niño, sus tratados internacionales, la metodología científica de investigación, ¿no? Que es un método que creo que hoy necesita ser abrazado, o por lo menos tomado en cuenta por los sectores políticos, que crean políticas públicas, por la psicología, que creo que se está alejando bastante de algunas cuestiones. Pero básicamente, los avances de la metodología científica de investigación en el área de la psiquiatría, de la pedagogía, de la pediatría, de la psicología, si querés, empezaron a darle importancia a la doble referencia parental. A papá y a mamá. Claro, pero si nos ubicamos en aquel tiempo y espacio, años 60, 70, qué sé yo, la liberación sexual, la homoafectividad, aquella saludable idea, y valga la redundancia, que es válido aquel contrato entre un hombre y una mujer mientras sea saludable. Posteriormente el derecho, que es aquella tortuga que no acepta una notebook y sigue escribiendo máquina, ¿no? Llega siempre un poquito tarde, pero bueno, no deja de acompañar el movimiento. Se empiezan a crear las leyes de divorcio, en el año 85, 87. ¿Y cuál fue la conclusión de estos avances de la metodología científica de investigación? La Convención sobre los Derechos del Niño, que trae un nuevo paradigma. Repasando, primer paradigma, patrio poder, el hombre como dueño de las cosas y las personas.
Segundo paradigma, el niño como objeto de cuidado de un matrimonio para toda la vida. Teoría de la tierna infancia. El hombre proveedor, mamá cuidadora. La dinámica social fue mucho más rápida que las construcciones legislativas. Año 89, Convención sobre los Derechos del Niño, que plantea la igualdad parental libre de género, adelantándose a estas dinámicas que estamos viviendo hoy. Es para tocar de costado este tema que tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo es que decir, bueno, Lucas, pero cómo se materializa eso? Bueno, en la Convención, que es el tratado mayormente, que lo firmaron todos los países menos Estados Unidos, si mal no me acuerdo, empieza a obligar a los estados a ser garantía de esos derechos del niño, porque el niño pasa a ser un sujeto de derecho ahora, no un objeto de cuidado, y sus derechos están por encima de los demás derechos, que ese es el interés superior del menor. Yo, por ejemplo, acá tuve como profesor a Iván María Cuyen, que participó, un constitucionalista de la reforma del 94, y estuvimos charlando sobre técnica legislativa. La Constitución Nacional, que es nuestra norma máxima, que todos la deberíamos conocer, o la conocíamos cuando tenía 126, 27 artículos, antes del 94, él me comentó hizo algunas críticas a la técnica legislativa que se hizo en esa reforma. Ubiquémonos en tiempo y espacio, enfocado en nuestro tema. Año 89, Convención sobre los Derechos del Niño. Sí. Argentina está obligado a respetarla como firmante. ¿Qué hicieron en la Constitución? Copiaron e incorporaron en un librito eran 126 artículos, lo que debía normarnos por encima de todo, y crearon un libro de 384 páginas, obviamente depende de la edición, que no lo conocen ni los propios jueces. Eso por un lado. Todo lo que debía ser en cuestiones de familia rápido, te vuelvo a repetir, cuando hablamos de que el interés superior del menor marca que los derechos del niño están por encima de los demás conflictos que envuelven a una situación familiar. El concepto de eso es mantener los vínculos, garantizarle al niño todos esos derechos fundamentales. Y la verdad que lo que estamos viendo es que hay un retraso en la justicia, en muchos aspectos creo que provocado también por otro poder del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo, nuevas ideas filosóficas, políticas contemporáneas. Esto del niño como sujeto de derecho es lo que se mantiene hasta ahora. Sí, hoy está vigente. Lo que pasa es que vos también tenés que entender que el derecho y la norma está abierta a diferentes interpretaciones. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en cómo se ejerce, cómo se construye estas normativas, cómo se busca ordenar nuestra sociedad, si miramos un poco para el lado de la política, vamos a entender, vos sos profesional del área de la salud y mental. Uno cuando tiene un tema físico o del estilo que sea, ¿qué hace? Va a alguien que le haga un diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico se utiliza la metodología científica de investigación. Mirá, si tenés esto y esto, puede ser esta probabilidad, nos aproxima un poco más a la verdad. En la política creo que atrapa diagnósticos de las problemáticas sociales, pero el secreto del diagnóstico es para obtener un buen procedimiento de solución del conflicto. Y a veces el tratamiento que hace sobre esos diagnósticos son más para dilatarse. No sé dónde estará el fracaso, no quiero culpar a nadie. Pero bueno, son lecturas. Hagamos un paréntesis, miremos el caso que disparó para esto. Fíjate la tragedia, un niño abusado. Un hermano abusado también por el tío. Una hija abusada por el padre. Yo no estoy preparado para ubicarme en esa cuestión tan fina, por eso quise irme por los lados a charlar esta problemática. Si mirá todo el tiempo que tuvo que pasar, mirá cómo él lo ha tenido que resolver, exponiéndolo, mirá cómo el padre, o este ser que se quitó la vida una vez que sale a la luz, cómo pueden pasar tantos años, una persona reconocida en la ciudad, y no ha tenido aparentemente ni un mínimo de apoyo de algún tipo, sea del Estado o no. De Juan Pedro. Claro. Sí, él contó que finalmente Patricia Burr lo terminó apoyando, pero que antes había golpeado. ¿Cuándo fue el abuso? ¿Hace cuántas décadas que fue?
Una locura. Una persona Por lo menos 3 décadas. Una locura una persona tener eso adentro. Vos que atendés personas en el área Sí, de salud sí, mental. sí, sí. Entonces hay una falla grande, no podemos decir que no. ¿Por qué yo te quise llevar a ese lado? Mirá, evolución de paradigmas de parentalidad, nuevamente, patrio poder, el hombre como único. Después, la prioridad de la madre, nos fuimos al otro extremo. Los avances de la metodología científica intenta poner un equilibrio a estas nuevas formas familiares. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Vos justamente me preguntaste, ¿el interés superior sigue estando vigente? ¿Cómo es? Bueno, fíjate lo que hacen las filosofías políticas de vanguardia. Empezaron a ampliar ese concepto del interés impoluto, interés superior impoluto del menor, algo que está encima de todo lo demás, Claro. y empiezan a hablar del mejor interés del menor, abriendo juicios de valor nuevamente. Es un tema para tocar con más profundidad, no quiero que nadie se sienta incómodo. Vamos a salir y vamos a descontracturarnos. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el buen consejo o la gran revelación hoy, siglo XXI, con una... ¿Cómo hace una mujer que se separa para resociabilizar, para reinsertarse en un marco laboral, en un marco profesional? Si acepta ese gran consejo, hacete cargo vos de la doble responsabilidad del cuidado materno con la custodia exclusiva. Al mismo tiempo, depende económicamente de tu ex, que es un flor de HDP. Mirá, si te molesta mucho, se puede resolver con una medida protectiva, hacer tal o cual cosa, ¿viste? Que hoy vivimos en un ámbito de violencia cada vez peor, justamente por esa crisis del lenguaje y el fracaso en la comunicación. Depende económicamente de tu ex. Si te jode mucho o no hace lo que crees que es necesario, escúchame, vos cuidás de la criatura, estás los 7 días de la semana, 24 horas con vos, es lógico que él tenga que ser el proveedor de esos gastos. Depende económicamente de él. Pones una denuncia, que él empieza a tener problemas en el trabajo. ¿De dónde viene todo esto? Y ahí, si querés, podemos pasar a otro tema que se profundiza en eso. A ver, sí, pasemos eso. ¿Te interesa? Sí, nos quedan 7 minutos exactos que le tengo que entregar a los chicos de... Bueno, exacto, Bueno, vamos porque esta es la parte importante. Esto viene un poco de España. O sea, al minuto 7 nos levantamos, estemos donde estamos. Nos vamos. Y vos manejalo, vamos. Fíjate esto, España. España tiene un sistema de 17 años de políticas filosóficas de vanguardia, tendenciosas en la conflictividad de género y familiar, en donde, ¿cómo decírtelo? Nosotros hablamos de vulneraciones infantiles. La primera vulneración es la violencia en el hogar familiar, es algo general, Latinoamérica, pero yo vengo de Brasil, imagínate la violencia que hay. Segundo eje, que es un poco el que nosotros tenemos que creo que abrazar, que es lo que hacemos conjuntamente con No Más Hijos Rehenes, toda la gente nos vamos a encontrar el día 26 en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires, es abrazar la garantía de los vínculos familiares de las criaturas, como segundo eje. El tercer eje, ¿sabes cuál es? Cuando fracasa la garantía de los vínculos familiares. Mirá las dificultades que tuvo este chico con sus vínculos familiares que no estuvieron bien equilibrados. Pasa a otro problema, que es el fracaso de las casas de abrigo y el sistema de adopción. Nosotros vivimos en Rosario, es una metrópoli equilibrada, pero cuando vos te vas un poco más a las periferias, o el Chaco, Goya, en mi caso Brasil, Acre, la frontera con Venezuela, con Perú, hablamos de secuestro internacional, trata de chicos. Generalmente esa madre que se les deposita la criatura es en el fondo un mensaje indirecto. Ah, vos no mantuviste tu hombre en el matrimonio tradicional. Bueno, vos sos la responsable cuidadora porque no tenés un matrimonio tradicional. Se llenan la boca diciendo que defienden a la mujer, pero defienden a la mujer de la familia tradicional. La mujer que tiene conflictos no está protegida. Es verdad. Es una locura la violencia que se ve y cómo siguen creciendo los casos de violencia con la mujer. Pero sin embargo vamos al Estado, está lleno, no hay cómo administrar la problemática porque no se diferencia cosa urgente de cosas que visiblemente son superficiales, y muy incentivadas también con una industria sobre eso. Al hombre, cuando te hablaba de la modificación del interés superior por el mejor interés, al hombre, usted no pudo mantener su matrimonio tradicional, demuestre que es apto para ser padre.
Entonces vos tenés que dar prácticamente un examen cada vez que vas a tribunales. Y hoy es la regla, la separación. Uno está mientras sea saludable, hace sus esfuerzos. Pero cuando hay chicos en común, ellos están por arriba. Sigamos en esos ejes de vulneración. ¿Por qué yo hablo del fracaso de las casas de abrigo? En la Argentina, una madre que no cuida bien a su hijo y que se está cambiando el paradigma con la ley Lucio y qué sé yo, el chico se lo retira y se lo coloca en una casa de abrigo. En España una casa de abrigo recibe 9.000 euros por mes por cada criatura, que no llega a esa criatura en una casa de abrigo. En la Argentina recibe 800.000 pesos cada casa de abrigo, por lo menos hasta hace unos meses. Cada casa de abrigo. Por niño, 800.000. ¿Qué le ocurre a una niña? ¿Para mensuales? Mensuales. ¿Qué le ocurre a una niña de 8, 9 o 10 años que va a una casa de abrigo? Está en el mismo lugar con un chico de 14, 15 con sexualidad temprana. Problemas de conducta. Violada. Yo vengo de hablar con la gente de la Red Argentina de Adopción. Tenemos una reunión ahora en Buenos Aires. Qué bueno. Entonces, fíjate, primer eje, violencia en el hogar familiar. Segundo eje, garanticemos que los chicos tengan esos vínculos familiares. Tercer eje, el fracaso de las casas de abrigo y de las leyes de adopción. ¿Quién puede estar interesado en que lleguemos a ese tercer eje con todo ese negocio del aparato estatal? Realmente las casas de abrigo, una niña de 9, 10 años que está con un pibe de 14, 15, ¿qué pasa por las noches en esos pasillos? ¿Cuál es el cuarto eje? Yo vengo de Río de Janeiro. Saltan por la ventana, situación de calle, prostitución infantil en caso de niña y venta de drogas de menores. Saltan por la ventana que van a la calle. Se escapan, situación de calle, sí, quedan en situación de calle. Entonces, ahí hay toda una temática. Si querés un día, volvemos, charlamos, profundizamos sobre eso y sobre todo después del 26 de abril que nos encontramos todos en el Congreso de la Nación. ¿Qué cae? El 26 es viernes, yo me voy 24, 25, 26, que tenemos una agenda allá. Me parece que son temas contemporáneos, son temas a tratar. Ya es gritante el fracaso del Estado en estas cuestiones, pero me parece que bueno, hay un ámbito de cambio que tenemos que aprovechar. Sobre todo los espacios de infancia hoy por hoy están siendo ocupados por gente que no viene de la burocracia partidaria y qué sé yo, y que nosotros como activistas. Yo tenemos una ONG en Estados Unidos, 2 en México, Venezuela, vengo de Brasil, con Causa, que es Cultura de Derechos Humanos, tenemos nuestro portal de noticias internacional, que después vamos a hacer algunas relaciones de comunicación, si te parece. No quiero abusar de los tiempos, no sé cómo estás. Nos vamos y con el compromiso de una próxima. ¿Te parece? Convoca a todo el mundo el 26 de abril en el Congreso Nacional por la tarde. ¿A qué hora, sabes? Mirá, es a la tarde, es una eso. Concentración nacional. Yo llego con el auto y directamente llego ahí. Voy a pasar los flyers a los distintos lugares. Sería importante porque te voy a repetir, este es un año de cambios. La familia ha cambiado mucho desde este tercer paradigma, pero muchísimo más en los últimos años. Y me parece que tenemos que adecuarnos. Nosotros como padres tenemos que ser responsables con lo que está pasando, hacernos cargo de lo que está ocurriendo. Y creo que el caso de este chico de la ciudad, la verdad, muy doloroso lo que escuché, creo que merece mucha atención y que en los próximos meses se tome como eje para ver cuánto puede haber detrás de todo eso en esta problemática. Perfecto. Lucas, un honor recibirte. Siempre es mío. Un placer encontrarte y todo lo que apoyaste. El placer es mío. A mi niño, más que a mí. Le mando un abrazo grande y espero que le hayas regalado la lancha después del camioncito que le regalé. Se la debo. Che, gracias de verdad. Seguimos. Te felicito por lo que haces. Gracias, Lucas. Igual para vos. El próximo sábado en Venga lo que venga.